¿Qué tal, mis amados amigos y hermanos? Que la paz de nuestro Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios que nos permite gozarnos en este momento, ¿verdad? Otra edición más de su programa Pregoneros del Evangelio de Cristo, anunciando que Dios nos ha dado vida en Cristo. Y es que tenemos que gozarnos porque la certeza de que esa vida está escondida en Dios, en Cristo, es una realidad, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y en la medida en que Cristo resucitó, nos garantiza que todos aquellos que creamos, también hemos de, alabanzas al nombre de Dios, hemos de resucitar y le veremos tal cual es, porque tendremos la capacidad de poder verlo. La gloria sea para Dios. Y hoy nos proponemos a hablar un poco acerca de la tribulación por la que está pasando el pueblo de Dios eh, y el mundo, porque esto no pertenece solamente al pueblo, sino pertenece al mundo frente a una pandemia que por razones cuales sean está azotando duramente, castigando duramente, torciendo duramente el alma de todos ser viviente. Porque el alma de todo ser viviente se tuerce cuando se toca la fibra íntima de nuestro ser. Es decir, cuando nosotros enfermamos, cuando enferman nuestros hijos, cuando enferma nuestra esposa, cuando enferma nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos carnales. Es decir, esto toca esa fibra y esa fibra es bien sensible porque se trata del yo, se trata del ego y nos lastima de tal manera que perdemos el horizonte, que perdemos el norte, que perdemos la dirección. Se lo digo por experiencia. Pero sin embargo, el amor de Dios está presente. Si lo aceptamos, nos da la fortaleza para seguir. Pero volviendo al punto, la realidad es que esta pandemia está torciendo a todos y cada uno de los que así se disponen a perder su norte. Porque ¿qué es lo que ocasiona? Pues que ocasiona angustias, ocasiona desesperación, ocasiona falta de fe. Descubre cuán perdidos estamos cuando realmente nos damos cuenta que no hemos creído, que lo que hemos hecho es maquillarnos nuestros rostros para aparentar que creemos. Y ante esta situación, porque la situación es como la describió Jesús en los días pasados, decía que estos tiempos serían los tiempos parecidos a los de Noé, que la gente estaría de fiesta en fiesta, en casamientos y en actividades, ignorando que la venida del Señor está cerca, ignorando el llamado de Dios al arrepentimiento, ignorando que Dios les ha dicho que sus tiempos, como dice Hechos, están limitados. Dice Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, el hombre sabe que nace y muere. En ese interín, el hombre tiene la oportunidad, entre una etapa y la otra, de hacer lo justo. Pero en la gran mayoría de los casos, llegan a la etapa final y no se dan cuenta que perdieron la oportunidad. Muy a pesar de que la voz de Dios siempre ha estado llamando al arrepentimiento. Ahora, con este asunto de la pandemia, pues se tuerce más y es más angustioso, porque cuando hablamos de pandemia,
hablamos de muerte. Son pocas el porciento de personas que sobreviven. Y sorpresivamente y lastimosamente, pues están muriendo niños, adolescentes, jóvenes y personas no mayores. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que destroza el sistema inmunológico, el sistema interno del hombre. Pues, ¿qué nos queda? Ante la situación que acabo de leer, que nuestros tiempos han sido demarcados, ante la postura de Dios y ante la postura del mundo, ¿verdad? El mundo está como en los días de Noé. Dios llama al hombre al arrepentimiento, según Juan, según Jesús, arrepentíos o pereceréis. Esta es la gran oportunidad para que el hombre recapacite que sus días están marcados y que si no valora el amor de Dios en el transcurso de su vida, perecerá. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios y escuchar cuando a través de la Escritura se nos llama al arrepentimiento, se nos llama a que nos convertamos, a que demos un giro del mundo y su vanidad a Jesús y su humildad y su justicia. No se va a arrepentir, pero a la gente le cuesta porque Satanás los tiene engreídos, engañados, convencidos de que todo esto te daré si postrado me adorares. Y la realidad es que es mentiroso, miente y no hay verdad en él, porque lo único que nos da es la certeza de la muerte y de la muerte eterna. No hablando de la primera muerte, la muerte eterna, porque aquel que va al sepulcro sin haber hecho los arreglos con vuestro Padre Celestial, va directo al sepulcro. Lo dice la Escritura, no lo dice pregoneros del Evangelio. Lo importante es que entendamos que el mundo está en una debacle, que el mundo está en un zarandeo, en donde Jehová está aprovechando por medio de estos instrumentos, la tecnología y de aquellos voluntarios y de aquellos que Dios ha llamado para predicar su glorioso mensaje, de que se arrepientan. El que no aproveche ahora, creo que se le va a hacer un poco difícil. Entonces, el hombre ahora se encuentra en la disyuntiva de cuidarse. El hombre es responsable, ¿verdad? Se cuida, pero está angustiado porque no puede celebrar las Navidades como el mundo las celebra. Mira qué paradoja. Cuando sería el momento adecuado para celebrar el reconocimiento y la grandeza de nuestro Salvador, del nacimiento de nuestro Salvador, como realmente debería ser, en armonía, en justo juicio, y como lo dice la Escritura, dar glorias a Dios en las alturas, porque Dios ha descendido a la tierra. Dios nos ha redimido. Entonces, todo esto crea un panorama de confusión, porque entonces, entre tanto y hasta tanto, la pandemia sigue haciendo su trabajo, la gente sigue angustiada, la gente sigue muriendo, pero muriendo en angustia porque no pueden prevalecer en este sistema, en este mundo, en este corrompido viejo siglo, olvidándose que Dios nos ha garantizado, nos ha dado vida para el nuevo siglo. Entonces, el llamado de pregoneros del Evangelio y particularmente de nuestro Padre Celestial es que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Este es el caso de la hija de Jairo. Jairo estaba angustiado porque su hija estaba enferma, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? Cuando ya Jesús se entretuvo en otra misión, la hija había muerto. Y los que estaban con Jesús le dicen, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. O sea, ya no hay remedio, le están diciendo. Pero cuando tenemos fe, cuando realmente creemos en lo que la Biblia dice, que Jesús es la vida, la resurrección y la muerte,
O sea, que Jesús ha traído ambas cosas para nuestro beneficio. Hacemos como Jairo, nos tiramos de rodillas a los pies del Maestro y podemos clamar, y entonces se nos acredita aquello que se llama justicia, labrada por Cristo Jesús, y entonces pasamos de un estado de muerte a un estado de vida. Esa es la gloriosa noticia que Dios tiene para todos aquellos que tienen miedo a la muerte, que tienen miedo a la pandemia y que tienen miedo de desistir, de dejar de existir en este siglo. Mire, este siglo está obsoleto. Este siglo murió en el Calvario. Este siglo fue enterrado con Cristo. Cuando Cristo resucitó, tenemos una percepción de un nuevo siglo, porque Cristo compone el primer ciudadano de ese nuevo siglo. Y en Cristo, la nueva creación es una realidad. Por eso es que todo el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Por eso Cristo es la nueva criatura verdadera, porque Cristo resucitó irreconociblemente, nuevo, eterno, sin un rasguño, porque pertenece al nuevo siglo. Pertenece a lo que Dios siempre tuvo en percepción, en vista, en futuro, que es la nueva creación del hombre. Entonces, ahora nos dice, no importa la pandemia, no importa lo que te rodee, no importa tu angustia, no importa que hayas perdido seres queridos. Si crees, todo es posible, le dice a Jairo. Solamente crees y verás la gloria de Dios. Le dijo a María con la muerte de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pues la resurrección es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Y si yo creo en que Jesucristo resucitó y yo estoy incorporado en Cristo, yo he de resucitar. Por eso es que es glorioso entender el Evangelio. Por eso es que es glorioso entender lo que se llama la sustitución de Cristo. Por eso es que es glorioso entender cuando Cristo toma nuestro lugar. Porque eso nos da paz. Porque eso nos establece para la gloria de Dios que otro tomó mi lugar y que otro venció por mí. Y ahora yo vivo confiando en que ese otro me represente ante el Padre, en que ese otro me acredite, me impute toda su justicia, como vamos a leer más adelante. En eso consiste el poder diferencial de aquellos que no ven la luz de Cristo y aquellos que pertenecen en tinieblas, aquellos que pasan su angustia, la muerte de un familiar, porque decir pandemia es decir muerte, lamentablemente. Aquellos que pasan ese proceso sin la luz de Cristo, su alma se corrompe, se destroza, porque toca lo más íntimo de su ser, que son sus seres queridos. Ver a mamá acostada, ver a papá acostado, agonizando, porque no hay remedio, y no poderte despedir, y no poderlo abrazar, como ese último adiós, duele. Pero nuestro Padre Celestial tiene una solución. Nuestro Padre Celestial nos ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esto no son palabras huecas, esto no son palabras vanas, esto no es filosofía, esto no es cosa de hombre, esto es cosa de Dios, cosa del Altísimo. Y el Altísimo te dice que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Punto. Y tienes que entenderlo y tienes que hacer lo tuyo para que puedas cruzar el mar tempestuoso con Jesús. Y aunque esté alborotoso y aunque esté moviéndose la barca, Jesús está en el medio y Jesús tiene el control. Y Jesús no va a permitir que tú sufragues y que tú te ahogues y que tú perezcas. Pero sí tenemos que morir. No le temamos a la muerte, porque el espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado. Y esto es lo que tenemos que tener claro para la gloria de Dios. Porque ¿qué es el espíritu de vida de Cristo Jesús? Es la capacidad de dar vida que tiene Cristo. La capacidad de poner su vida y volverla a tomar, como decía él. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque tengo esa potestad. Pues conforme a esa capacidad
Ese espíritu es el que nos dice a nosotros que aunque estemos muertos, viviremos si creemos. Que el que haya muerto en Cristo Jesús no está muerto, solo duerme. Como la hija de Jairo que dormía. Y se burlaron de Jesús y le señalaron. Y él dijo, para afuera todo el mundo. Vamos a ver. Y la niña fue resucitada y comenzó a caminar como realmente haremos nosotros cuando el Señor dé la voz de mando en ese día glorioso. Comencemos a caminar, comencemos a gozarnos, porque la Biblia dice que saltaremos como corderos, porque tendremos vida, porque tendremos gozo, porque tendremos paz, porque aquel que tiene la capacidad de dar vida, así lo ha prometido. Tenemos que decir gloria a Dios, pero tenemos también que tener los pies sobre la tierra y entender que el mundo está siendo zarandeado para que aquellos pámpanos que no llevan frutos sean eliminados, lamentablemente. Y aquellos que llevarán fruto, que llevan y llevarán frutos, permanezcan en la vid, la cual es Cristo. Este zarandeo no es otra cosa que Dios diciéndole al mundo, arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos de no llevar frutos, de no reconocer la justicia de Dios, de no reconocer al que Dios ha levantado, de no reconocer al árbol sublime. Y convertíos bajo el árbol sublime, valga la redundancia, porque Dios nos ha dado vida. Dios abatió, castigó el árbol sublime, para que entonces nosotros ahora pudiésemos refugiarnos en él. Y este asunto de la pandemia no nos dé miedo, no nos quite el ánimo. Jairo perdió el ánimo cuando escuchó que su hija había muerto. No, Jairo se tiró de rodillas y dijo, Señor, y yo te digo, haz lo mismo. El Señor está ávido, está deseoso de que tú hagas como Jairo, hagas como el ladrón de la derecha, hagas como Abel, hagas como el publicano de la parábola de Lucas 18 y hagas como la mujer que se tiró a los pies de Jesús. Es donde debemos estar, en los pies de Jesús, suplicando que nos dé de las migajas que quedan, porque aún de las migajas podemos vivir. Esta es la gloriosa noticia que Dios quiere que tú tengas en tu corazón en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de zarandeo como el que está viviendo el mundo. Dice Romanos 8, y es que este libro es maravilloso y les invito a que lo lean, a que penetren en él y vean cómo Pablo coloca a Jesús en su justa perspectiva como Salvador, como Redentor, como mediador, como sustituto del hombre, para que entonces tú te veas obligado a clamar su justicia. Porque Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que no hay condenación, mire, si te está diciendo que otro tomó tu lugar, que otro cruzó el lagar por ti, que otro fue molido por tus pecados, que Dios cargó en él sus pecados, tus pecados. Ahora te está diciendo que por causa de eso no hay ninguna condenación para los que han resucitado con Cristo. Por lo tanto, la pandemia no puede quitarte esa esperanza, ni a ti ni a tus hijos, ni a ti ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tus hermanos, ni a tus familiares amados, ni a tus amigos, porque la pandemia simplemente está zarandeando para que los que no tienen fruto den fruto. Porque es el momento en que Jehová aprovecha para que su gloria, para que su justicia se manifieste a todo aquel que cree. Los que no andan conforme a la justicia propia, ¿ves? Los que no andan creyendo en sus propias costumbres, en sus propias enseñanzas, en sus propios dogmas, sino conforme al Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios es el Espíritu que resucitó a Cristo. Y ese Espíritu que resucitó a Cristo
está comprometido con el juramento que Jehová hizo. Está comprometido con la resurrección de Cristo. Y lo más glorioso, está comprometido con resucitarte a ti y a los tuyos, en la medida en que tú lo crees, en la medida en que tú lo colocas en tu corazón. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y voy a adelantarlo, lamentablemente, porque el tiempo me traiciona. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, este cuerpo está muerto a causa del pecado. Sabemos que hemos de morir. Más nuestro espíritu, nuestra identidad vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que Cristo nos acredita. Nosotros vivimos a causa de esa justicia que Cristo nos acredita, como dice Romanos 1:16. La justicia que Cristo labró, esa es la que se nos acredita. Esa es la que Dios coloca en cada uno de nosotros en la medida que decimos, yo quiero. No temas, solo cree, como le dijo Jesús a Jairo. Tranquilo, tu hija no está muerta, tu hija vive. Pues por lo tanto, el espíritu que vive, el espíritu nuestro vive a causa de la justicia que Dios nos acredita. La gloria es para Dios. La gloria es para nuestro Padre Celestial porque nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. La pandemia podrá ser lo más terrible, pero aún no hemos visto lo más terrible. Lo más terrible es el día de Jehová, la ira de Jehová sobre la tierra. Evitemos que la pandemia nos engañe y nos olvidemos que Jehová nos está llamando a arrepentirnos o pereceremos. Porque si perecemos es porque el espíritu de vida de Cristo Jesús no está en nosotros. Y el deseo de nuestro Padre Celestial es que el espíritu de vida de Cristo Jesús nos dé vida para que podamos resistir el día malo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es el espíritu que levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Cristo, cuando fue bautizado, fue dotado de todo poder del Espíritu Santo. Más allá de que Cristo desciende de lo alto. Pero la humanidad de Cristo, como la nuestra, la de Cristo estaba dotada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le asistía en todo momento. Ahora nos dice que cuando nosotros creemos, ese mismo Espíritu nos dota, nos capacita para entender que el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos revivificará, nos resucitará. Por lo tanto, no hay que temer. La muerte ha sido vencida. La muerte no es un cuco. La muerte no es nada. Sí morimos porque esto corrompido tiene que descender al sepulcro. Todos mis seres queridos están en el sepulcro. Pero vendrá ese glorioso día en que los pueda abrazar, en que los podamos ver, en que podamos compartir. Lo mismo te digo yo, no pierdas esa oportunidad que Jehová te está dando para reconciliarte y para hacerte partícipe del espíritu de vida de Cristo Jesús. Porque es que el espíritu de vida de aquel que levantó los muertos a Jesús está en nosotros. Vive en nosotros por la palabra. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que es lo que dice aquí, esto quiero que se lo metan en la cabeza y en su corazón. Versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. Lo voy a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Miren bien, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Vivificará quiere decir resucitará. Quiere decir te dará vida. Levantará de la tumba vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es decir, que el mismo espíritu para la gloria de Dios, para aquellos que hemos recibido el amor de Dios en Cristo. Ese espíritu que resucitó a Jesús y que moró en Cristo,
está dispuesto, esperando la voz de Dios para resucitarnos. En todo caso, en algunos transformarnos. Pero la gloriosa noticia es que la voluntad de nuestro Padre es que aquel Espíritu que vivificó a Cristo también vivificará nuestros cuerpos mortales. No seamos niños, no seamos incapaces de entender la voluntad de Dios. Veamos el amor de Dios diciéndonos en medio de una pandemia: no importa la muerte, ya he vencido, yo la he vencido, yo he resucitado, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que Cristo era hijo de Dios, por eso era guiado por el Espíritu. Y ahora nos dice a nosotros que si nosotros nos guiamos, nos dejamos guiar, que si creemos, somos guiados por el Espíritu de Dios, también somos hijos de Dios. Así que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Mamá resucitará. Mis hermanos en Cristo resucitarán. Y todos aquellos que nos han roto el corazón con su partida, unirán de alegría todo nuestro ser cuando suene la trompeta en el día del Señor. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde. Y podamos entender que Dios nos está llamando en medio de un zarandeo a reconciliarnos con Dios. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Vamos a orar por los enfermos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús, por la bendición maravillosa de saber que en Él, aunque estemos muertos, viviremos. Gracias por Cristo Jesús. Te presento a los enfermos, Señor, pero principalmente te presento la fe de los enfermos. Sé con ella, aliméntala de alguna manera para que puedan prevalecer en el día malo, para que puedan prevalecer en este momento. Y si es tu voluntad, sánalos, Señor, porque lo más importante es que se salven de la ira que ha de venir. En el nombre de Jesús te lo pido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que mañana sábado estamos de 2 a 3 en Inspira 88.1 y el próximo jueves también de 8 a 9. Pregoneros del Evangelio del Evangelio de Cristo estará cantando, anunciando, haciendo todo cuanto sea posible para que el mundo entienda que Dios nos ha dado vida y esa vida está en Cristo Jesús. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.